Imagina que te dijera que Irán, el país que hoy en día ocupa titulares en todo el mundo, ha sido un protagonista clave en la historia bíblica desde tiempos inmemoriales. Cuando recorremos las páginas de la Biblia, no solo encontramos referencias a Israel, Egipto o Babilonia. Persia, como se conocía a Irán en ese entonces, no era simplemente otro imperio más. Fue una nación profetizada y con un rol fundamental en el destino de Israel, de maneras que quizá nunca imaginaste. La relación de Irán con la Biblia es mucho más profunda de lo que podrías suponer. Desde los días de Noé hasta el ascenso de Ciro el Grande, la historia persa se entrelaza con algunos de los momentos más decisivos de las Escrituras. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza a esta nación para ejecutar sus planes divinos, desde liberar al pueblo de Israel hasta cumplir profecías pronunciadas siglos antes. Prepárate, porque la historia de Persia en la Biblia podría cambiar por completo tu visión sobre el rol de Irán en la historia y el futuro del mundo. Para entender la relevancia de Irán en la Biblia, necesitamos retroceder miles de años hasta los tiempos de Noé y sus descendientes. Tras el diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fundaron las naciones que poblarían la tierra. En Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se menciona que uno de los descendientes de Jafet, llamado Madai, fue el ancestro de los medos, un pueblo que tendría una profunda influencia en la historia de la humanidad. Los medos, descendientes de Madai, se establecieron en la región que hoy conocemos como Irán y con el tiempo se aliarían con los persas, otro grupo de la misma ascendencia iraní, formando así el poderoso Imperio Medo-Persa. Con el paso del tiempo, esta alianza entre medos y persas se consolidó, dando lugar a un imperio que rápidamente se expandió, dejando una huella imborrable en la historia mundial y en las narrativas bíblicas. Desde sus humildes inicios, los descendientes de Madai construyeron un vasto imperio que no solo dominó militar y políticamente, sino que también desempeñó un papel clave en varios eventos bíblicos. Esta conexión compartida entre los medos y los persas en la tierra, que hoy es Irán, demuestra que la influencia de esta región ha estado presente desde los primeros días de la humanidad postdiluviana, relacionando a sus habitantes con los planes y propósitos divinos que se revelan en la Biblia. La Biblia detalla que los ancestros de los iraníes provienen de Jafet, a través de Madai, uno de sus hijos. Este vínculo coloca a los iraníes en la narrativa bíblica desde los primeros capítulos de la historia postdiluviana, ligándolos a una de las genealogías más antiguas registradas en las Escrituras. Este detalle no es insignificante. Es una pieza fundamental que prepara el terreno para el papel crucial que los descendientes de Madai, los medos y persas, desempeñarían en la historia del pueblo de Dios. Con el paso de los siglos, Persia se alzó como una de las potencias dominantes de la antigüedad. Unidos bajo el liderazgo visionario de Ciro el Grande, los medos y persas fundaron el imperio aqueménida, el primer gran imperio persa. En su apogeo, este imperio abarcaba desde el río Indo en el este hasta el norte de África en el oeste, incluyendo muchas de las regiones y naciones clave mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. La trascendencia de Persia en la historia bíblica no se limita a su vasto imperio o su poderío militar. Su verdadero impacto reside en cómo se convirtió en una herramienta para cumplir las promesas divinas a los israelitas. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, tomó Jerusalén,
destruyó el templo y llevó al pueblo de Judá al exilio, cumpliendo así la profecía de Jeremías. Los israelitas permanecieron en cautiverio en Babilonia durante exactamente 70 años, tal como había sido predicho. Es en este momento crucial cuando aparece Ciro el Grande, el rey persa que en 539 a.C. conquistó Babilonia, transformando para siempre el curso de la historia de Israel. Según el libro de Esdras, Ciro emitió un decreto permitiendo a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén, afirmando: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá». Esdras 1:1-4. Este no fue solo un acto político, fue la concreción de profecías pronunciadas más de un siglo antes por el profeta Isaías, quien sorprendentemente había mencionado a Ciro por su nombre, profetizando que sería él, un rey pagano, quien restauraría a Israel. Isaías 44:28 y 45:1. Así, en uno de los momentos más notables de la narrativa bíblica, Persia, una nación ajena al pacto de Dios, se convierte en un instrumento de redención. La participación de Ciro no solo liberó al pueblo israelita, sino que también cumplió promesas antiguas, reafirmando el papel central de Persia en el plan divino y demostrando cómo Dios puede valerse incluso de naciones ajenas a su pacto para llevar a cabo sus propósitos. El legado bíblico de Persia brilla especialmente en la figura de Ciro el Grande. En el libro de Isaías, su nombre se menciona más de 150 años antes de su nacimiento. Un detalle impresionante que subraya la precisión y el control soberano de las profecías. Dios se refiere a Ciro como «mi pastor», afirmando que él cumplirá todos sus designios. Isaías 44:28. Pero lo más asombroso es que, en Isaías 45:1, Dios se refiere a Ciro como su ungido, un título reservado exclusivamente para los reyes de Israel. ¿Cómo podía un rey extranjero y pagano recibir un título tan sagrado? La respuesta radica en la soberanía absoluta de Dios y su capacidad para utilizar a cualquier persona sin importar su origen para cumplir su voluntad. Este acto subraya que Dios tiene control total sobre la historia y puede convertir a un rey persa, ajeno a las tradiciones de Israel, en un instrumento esencial para sus planes. El decreto de Ciro, que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, fue más que una simple estrategia política. Fue el cumplimiento exacto de las profecías de Jeremías, quien había anticipado que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Jeremías 25, 11 y 29:10. Así, el ascenso de Ciro al poder marca el final de ese periodo de exilio y sufrimiento, allanando el camino para la restauración de Israel. Con el apoyo de Ciro, Zorobabel lidera la reconstrucción del templo en Jerusalén, un evento crucial que reaviva la identidad y la fe del pueblo de Dios. Este acto no solo restablece un edificio sagrado, sino que representa la restauración de un pueblo que a través de su historia y sus profetas ha sido testigo de cómo Dios obra de maneras inesperadas, incluso a través de un rey extranjero como Ciro, para cumplir sus promesas y sostener a su pueblo. La historia de Persia y su rol en la narrativa bíblica son un recordatorio poderoso de que en el gran esquema divino, cada nación y cada persona pueden ser parte de un plan mayor, cumpliendo propósitos que trascienden sus propias fronteras y generaciones. La liberación y reconstrucción de Israel
no solo marcaron un renacimiento físico de la nación, sino que también sirvieron como una poderosa demostración de que Dios estaba al mando de los eventos mundiales. A través de Persia, Dios no solo derrotó a Babilonia, la nación que había llevado a Israel al cautiverio, sino que también utilizó este mismo imperio para posibilitar la restauración de Israel como nación. Este acto trasciende lo meramente histórico y se convierte en un recordatorio monumental de que el plan divino no está limitado por el poder de ningún imperio terrenal. Incluso los reyes y las naciones menos esperadas pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Persia, bajo el liderazgo de Ciro, fue el medio por el cual se cumplió la promesa de Dios a su pueblo, reafirmando que ninguna figura o poder está fuera de su control. Y aunque la historia bíblica de Persia comienza de forma extraordinaria con Ciro y la reconstrucción del templo, su papel no termina ahí. Continúa siendo fundamental en otros eventos y profecías que se desarrollan en las Escrituras. El libro de Esther nos presenta otro ejemplo conmovedor de cómo Dios utilizó al imperio persa para proteger a su pueblo en un momento de gran peligro. Durante el reinado del rey Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero, un alto funcionario llamado Amán tramó un perverso plan para aniquilar a los judíos dispersos por todo el imperio. Motivado por un odio visceral, Amán manipuló al rey para que firmara un decreto autorizando la destrucción de los judíos, poniendo en peligro la existencia misma del pueblo de Dios en Persia. Sin embargo, la providencia divina ya había preparado una salida para la salvación de Israel. Una joven judía, Esther, había sido elegida como reina de Persia y, alentada por su tío Mardoqueo, asumió el riesgo de interceder por su pueblo, aun sabiendo que acercarse al rey sin ser convocada podría costarle la vida. Esther reveló su identidad judía y abogó por la supervivencia de su pueblo. Las palabras de Mardoqueo en Esther 4:14 resuenan con un profundo significado. ¿Quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina? Estas palabras encapsulan la convicción de que Esther había sido colocada en esa posición por un propósito divino. La valiente intervención de Esther cambió el curso de los eventos. Al descubrir el complot de Amán, el rey Jerjes ordenó la ejecución del traidor y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta historia de protección y liberación divina se conmemora cada año en la festividad judía de Purim, recordando cómo Dios utilizó el imperio persa y a la reina Esther para salvar a su pueblo de una amenaza mortal. Una vez más, vemos cómo Persia, a pesar de ser un imperio extranjero ajeno al pacto de Dios con Israel, se convierte en un canal de protección y provisión divinas. La mano de Dios se manifiesta a lo largo de esta historia utilizando la influencia y el poder del imperio persa como escenario para una liberación milagrosa que aseguró la supervivencia del pueblo judío. La historia de Esther y la fiesta de Purim son un recordatorio perdurable de cómo Dios puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona, incluso dentro de un imperio extranjero, para preservar a su pueblo y cumplir sus propósitos eternos. Este acto de protección no solo preservó al pueblo de Dios, sino que también reafirmó que, aunque Persia no formaba parte del pacto directo con Israel, jugó un papel esencial en el plan divino. Persia no fue un espectador pasivo en la historia de Israel, fue un agente activo en asegurar la supervivencia de una nación destinada a ser la cuna del Mesías. La Biblia no se limita a señalar el papel histórico de Persia. También sitúa a esta nación en el corazón de visiones proféticas que anticipan el futuro de los imperios mundiales
y el plan definitivo de Dios para la humanidad. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en las visiones del profeta Daniel, en las cuales Persia aparece como un actor clave en la cronología divina que marca los eventos venideros. Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio en Babilonia, tuvo un papel destacado en las cortes de los imperios babilónico y persa. A través de sus visiones, registradas en el libro de Daniel, Dios le reveló no solo los eventos de su tiempo, sino también acontecimientos futuros, mostrándole el ascenso y la caída de grandes imperios, incluido el de Persia. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una estatua imponente, compuesta de diferentes materiales, cada uno representando un imperio mundial que gobernaría en sucesión. El pecho y los brazos de plata simbolizaban al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia como potencia dominante en el mundo antiguo. Esta imagen no solo ilustra la continuidad de los imperios, sino que también anuncia la transición de poder de Babilonia a Persia, preparando el camino para la liberación de Israel. Más adelante, en Daniel 7, el propio Daniel tuvo una visión de 4 bestias, cada una representando un imperio sucesivo. La segunda bestia, un oso que se levantaba de un lado, simbolizaba el imperio medo-persa, reflejando su naturaleza dual y la alianza entre medos y persas. Esta imagen enfatiza la combinación de fuerzas que caracterizó al imperio, permitiéndole expandirse y consolidarse como una de las potencias más influyentes de la antigüedad. En Daniel 8, el profeta recibió una visión aún más detallada sobre Persia. En esta visión, Daniel vio un carnero con 2 cuernos, uno representando a los medos y el otro a los persas. Este carnero avanzaba en todas direcciones, conquistando vastos territorios, simbolizando el poder expansivo del imperio bajo líderes como Ciro el Grande. Sin embargo, la visión también introducía una nueva figura, un macho cabrío con un cuerno prominente que embestía al carnero y lo derrotaba. Este macho cabrío representa el futuro imperio griego bajo Alejandro Magno, quien posteriormente vencería al imperio medo-persa. Estas visiones en el libro de Daniel no solo ilustran el ciclo de ascenso y caída de los imperios, sino que también destacan cómo cada uno juega un papel en el plan divino. Persia, aunque en su momento fue una potencia dominante, también estaba destinada a ser reemplazada en el marco más amplio de la historia. Sin embargo, su contribución específica como libertador de Israel y protector del pueblo judío durante los tiempos de Esther dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica. Las profecías de Daniel no solo señalaban los cambios de poder entre los imperios, sino que también subrayaban que Dios es soberano sobre la historia humana. Cada imperio, incluyendo Persia, era una pieza en el diseño divino que, en última instancia, llevaría a la venida del reino eterno de Dios. En esta sucesión de poderes, Persia ocupó un lugar especial, no solo como liberador, sino también como protector de Israel, mostrando que hasta las naciones y los reyes más improbables pueden ser usados para llevar a cabo los propósitos de Dios. Este cabrío simbolizaba a Grecia y a su rey, Alejandro Magno, quien en última instancia conquistaría al imperio persa. Estas visiones proféticas subrayan que el ascenso y caída de Persia no fueron meras coincidencias ni accidentes históricos. En cambio, formaron parte del plan soberano de Dios, quien dirige y dispone el destino de las naciones para cumplir sus propósitos. La profecía anunciaba que aunque Persia tendría un periodo de gran influencia y expansión, eventualmente cedería ante el poder de Grecia. Sin embargo, durante el reinado de Persia,
el pueblo de Dios vivió un tiempo de liberación y restauración, cumpliendo así las palabras de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel sobre el regreso de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. Aunque Persia cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su legado no desapareció de inmediato. Las estructuras políticas, culturales y administrativas persas siguieron influyendo en el mundo antiguo, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. De hecho, el impacto persa ayudó a establecer condiciones que facilitarían la expansión del judaísmo y, posteriormente, la difusión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Las visiones de Daniel no solo revelaron el desarrollo de la historia antigua, sino que también resaltaron cómo Persia desempeñó un papel predestinado en el plan divino. Dios no solo levantó a Persia para cumplir su propósito de liberar a Israel, sino que también permitió su caída, demostrando su soberanía y control sobre el destino de las naciones. En la época del nacimiento de Jesús, el dominio persa había sido reemplazado primero por el imperio griego y luego por el romano. Aunque el poder político de Persia había desaparecido, su herencia cultural, su sistema de gobierno y sus estructuras administrativas dejaron una marca duradera en el mundo antiguo. Una de las conexiones más intrigantes y misteriosas entre Persia y el Nuevo Testamento se encuentra en la historia de los magos, los sabios que viajaron para adorar al niño Jesús, como se narra en Mateo 2. Muchos estudiosos creen que estos magos provenían de la región de Persia y que probablemente eran sacerdotes zoroastrianos, pertenecientes a una antigua tradición religiosa persa que se especializaba en la astrología y en la interpretación de señales celestiales. Estos sabios persas, observadores de las estrellas y estudiosos de los presagios divinos, fueron quienes reconocieron la importancia de la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Su viaje a Belén no fue un acto impulsado por simple curiosidad, sino una búsqueda guiada por su profundo conocimiento de los cielos y por profecías que sin duda les habían llegado. La visita de los magos resalta cómo las tradiciones y conocimientos persas seguían siendo influyentes en el cercano Oriente, incluso después de la caída del Imperio Persa. Esta conexión muestra que, a pesar de los cambios de poder político, la influencia cultural y espiritual de Persia continuaba siendo significativa. Además, el espíritu de tolerancia y apertura religiosa que caracterizó al imperio aqueménida persa sentó las bases para el florecimiento del judaísmo en la región y más tarde para la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. El Imperio Persa, en su apogeo, fue conocido por su política de permitir a sus súbditos practicar sus religiones y costumbres libremente, una postura poco común en la antigüedad. Este ambiente de respeto y libertad religiosa permitió que el pueblo judío mantuviera su identidad y su fe durante el exilio y más allá, mientras también preparaba el terreno para la aceptación y difusión del mensaje cristiano en el mundo romano. Así, la herencia de Persia perduró a través de su legado cultural, político y espiritual. Persia no solo aparece en las visiones proféticas de Daniel como un imperio en el que se cumplirían planes específicos de Dios, sino que también es recordada como una nación que en su momento colaboró indirectamente en la preservación y expansión de una fe que eventualmente influiría en toda la humanidad. En el relato bíblico, Persia sigue siendo un recordatorio del poder de Dios para utilizar incluso a las naciones más alejadas de su pacto para cumplir su propósito eterno y para preparar el camino hacia un plan de redención universal. El enfoque de libertad religiosa que caracterizó al imperio persa
fue una política pionera que sería adoptada más adelante por otros imperios, incluido Roma. Esta apertura y tolerancia permitieron que las comunidades judías prosperaran en todo el imperio persa y en el futuro sentaron las bases para la expansión del Evangelio, ya que el cristianismo comenzó a propagarse a través de las redes establecidas por las comunidades judías dispersas. Así, Persia desempeñó un papel indirecto en el desarrollo de las conexiones que facilitarían la difusión del mensaje cristiano en siglos posteriores. Al concluir esta exploración sobre el papel bíblico de Persia, resulta esencial considerar las profecías bíblicas relacionadas con el futuro de Irán. Muchos estudiosos y teólogos creen que Irán, conocido como Persia en las Escrituras, continuará teniendo un papel significativo en los eventos de los últimos tiempos. Una de las profecías más notables se encuentra en Ezequiel 38 y 39, donde el profeta describe una coalición de naciones que se enfrentarán a Israel en los últimos días. Entre estas naciones se menciona a Persia, que se unirá a fuerzas lideradas por Gog de Magog, en un conflicto monumental conocido como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, que muchos consideran aún sin cumplir, sitúa a Persia como un actor clave en los eventos finales de la historia humana. A pesar de la evolución y cambios de Irán desde la época de los antiguos persas, su mención en las visiones proféticas de Ezequiel refuerza su influencia continua y su importancia en la narrativa divina. Estos eventos futuros, aunque envueltos en misterio, sugieren que la relevancia de Irán no ha terminado y que sigue siendo una nación que Dios empleará en el desenlace de la historia mundial. La profecía de Ezequiel, interpretada frecuentemente como un evento aún por suceder, describe una confrontación final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro de este conflicto. Aunque el momento y la naturaleza exacta de esta batalla son objeto de debate entre eruditos y teólogos, la inclusión de Persia, el actual Irán, sugiere que su influencia en la región no es solo histórica, sino que también posee un peso espiritual en los tiempos finales. Las visiones proféticas de Daniel también aportan una perspectiva sobre el papel de Persia y su relación con los imperios sucesivos. A través de estas profecías, Daniel revela cómo Dios es quien levanta y derriba naciones, utilizando incluso a imperios paganos como Persia para cumplir su voluntad soberana. La historia de Persia en las Escrituras no solo destaca su rol en la preservación y restauración de Israel, sino que también enfatiza cómo, en el esquema divino, cada nación tiene un propósito y un tiempo determinados por Dios. Esta perspectiva nos recuerda que Dios, en su soberanía, puede emplear a cualquier nación, incluso a aquellas que no están en pacto con Él, para llevar adelante su plan. Así como Persia fue utilizada para liberar a Israel y apoyar la reconstrucción de Jerusalén, las profecías indican que Irán, en los últimos días, podría tener un papel relevante en la consumación de los propósitos divinos. De este modo, la historia de Persia, tanto en el pasado como en el futuro, continúa siendo un recordatorio poderoso de que Dios es el Señor de la historia y que cada nación, en algún momento, puede ser utilizada para cumplir su propósito eterno. Ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control de Dios, y la historia de Persia en las Escrituras es una clara demostración de esta verdad. Al observar los acontecimientos actuales en el Medio Oriente, en particular las tensiones entre Irán e Israel, es importante recordar que estos eventos forman parte de una narrativa mucho más amplia. Esta historia comenzó en las páginas de la Biblia
y continúa desarrollándose hacia el cumplimiento final de las promesas divinas. La historia de Persia, el Irán moderno, es uno de los ejemplos más notables de cómo Dios puede usar incluso a las naciones más improbables para llevar a cabo sus propósitos eternos. Desde los días de los descendientes de Jafet, pasando por la figura de Madai y el ascenso de Ciro el Grande, Persia ha sido un protagonista clave en la narrativa bíblica. No solo facilitó la restauración de Israel y protegió al pueblo judío en momentos críticos, como en el relato de Esther, sino que también desempeñó un papel fundamental en las visiones proféticas que abordan el destino final de las naciones. Sin embargo, la importancia de Persia no se limita a su pasado. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel dejan claro que Persia forma parte del plan mayor de Dios, abarcando tanto los imperios de la antigüedad como los eventos que ocurrirán en el futuro. El lugar que Irán ocupa en las profecías bíblicas indica que su papel en la historia no ha terminado y que seguirá siendo una nación de gran relevancia en los acontecimientos que se desarrollarán hasta el fin de los tiempos. Ante el contexto actual, donde las tensiones entre Irán e Israel son evidentes, es esencial observar estos eventos con una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios abarca todas las naciones y cada reino, imperio y líder están bajo su control, formando parte de su plan eterno. La historia de Persia es un testimonio poderoso de que Dios, en su soberanía, puede utilizar incluso a las potencias extranjeras más inesperadas para cumplir sus promesas y llevar a cabo su plan supremo de salvación. A lo largo de las Escrituras, Persia, una nación fuera del pacto con Israel, se convierte en un instrumento en manos de Dios, demostrando que su control abarca todos los reinos y líderes, sin importar sus creencias o alianzas. Hoy en día, Persia, conocida como Irán, sigue siendo una nación con profunda influencia en el escenario global. Las tensiones y los eventos en el Medio Oriente son mucho más que conflictos geopolíticos, son piezas en un plan divino que se despliega, recordándonos que la Biblia no solo relata el pasado, sino que también arroja luz sobre los acontecimientos presentes y futuros. La conexión de Irán con las profecías bíblicas subraya que la historia es mucho más que el ascenso y caída de imperios. Cada evento y cada nación encajan en el desarrollo del plan eterno de Dios para la redención de su pueblo y del mundo. Desde el regreso de los judíos a Jerusalén bajo Ciro, pasando por la preservación del pueblo judío en tiempos de Esther, hasta las visiones proféticas que incluyen a Persia en los últimos días, cada aspecto refuerza que la mano de Dios está activa en cada rincón de la historia. El relato de Persia no es solo un fragmento histórico, sino una muestra del poder divino que trasciende los límites humanos. Es una narrativa que nos recuerda que aunque los reinos y los imperios cambian, el propósito de Dios permanece inalterable. En última instancia, cada nación, cada líder y cada evento histórico convergen en un objetivo mayor: la redención y restauración final de la humanidad. Ahora que hemos explorado el papel fundamental de Irán, llamado en las Escrituras como Persia, y su relevancia en los acontecimientos futuros, no te pierdas los próximos videos donde profundizaremos aún más en las profecías bíblicas y cómo influyen en nuestro mundo actual. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.